Vamos a revisar qué es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los derechos de la infancia en México se han posicionado como un asunto prioritario en la agenda pública, al presentarse la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como una iniciativa preferente por parte del presidente de la República y al ser aprobada por el Congreso de la Unión tras su relevante papel en su análisis y enriquecimiento. El 4 de diciembre del 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y esta ley marca el inicio de una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en México, en la que el gobierno y sociedad trabajarán coordinadamente a nivel nacional para garantizar sus derechos. ¿Qué es esta ley? Es un ordenamiento que establece la distribución y asignación de competencias y obligaciones entre todas las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Así establece mecanismos institucionales y lineamientos que se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar las políticas, programas y acciones que afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sus disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y órdenes municipal, estatal, federal, de gobierno, así como para las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado. ¿Por qué es importante esta ley? Antes de la ley general, existía la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que no identificaba a las instituciones responsables para garantizar los derechos de las niñas, niños, ni los mecanismos de coordinación. Esta situación se superó con la nueva ley general, que no solo identifica los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que también establece por primera vez las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales y la manera en que estos actores deben de trabajar coordinadamente. Tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Va a establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos. De lo que les van a preguntar en su examen va a ser acerca de quiénes son considerados niños y quiénes son considerados adolescentes y en situaciones de tratados internacionales de mayoría de edad, es decir, cuestiones legales, pues quiénes van a ser considerados pues niños. Esto lo vamos a encontrar dentro de uno de los artículos importantes, que es el artículo número 5. ¿Qué es lo que nos dice? Que son niñas y niños todos aquellos menores de 12 años. Todos aquellos menores de 12 años van a ser considerados niñas y niños. Esto en términos de su desarrollo. Adolescentes van a ser considerados todos aquellos que estén entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años. En el caso de México, recordemos que la mayoría de edad pues es a partir de los 18 años
Y por lo tanto, pues este es el periodo que se establece para la adolescencia entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad. Esto también, pues en cuestiones de identificar su desarrollo. Para efectos de tratados internacionales y la mayoría de edad, es decir, cuestiones legales, son niños todos aquellos menores de 18 años de edad. Entonces, todos van a ser considerados niños menores de 18 en cuestiones legales. El siguiente artículo importante va a ser el artículo 6. En este artículo 6 van a venir enunciados los principios rectores. Estos principios rectores son 15. Para su examen es importante que ustedes los recuerden. No es necesario, como les he comentado, en ciertos temas, en ciertas información que hemos estado checando, no es necesario que se aprendan algunas cosas sí, otras no, pero en este caso no es necesario que se aprendan principio por principio. Es suficiente con que ustedes digan, ¿lo escuché o no lo escuché? ¿Lo vi o no lo vi? ¿Me acuerdo o no me acuerdo? ¿Me suena o no me suena? En este caso, van a ser cosas que ustedes pues van a estar repasando de forma individual porque en este caso, por ejemplo, que yo ya les explico los temas y les proporcione el material, es para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, para que utilicen ese material y para que estén haciendo repaso de esto que les menciono en lo que se tienen que enfocar. Pero va a haber cosas que les menciono, no es necesario memorizarlas por completo, solamente es como de decir, ok, me acuerdo que sí era o no era. Por ejemplo, si a nosotros en la apreciación de conocimientos y aptitudes nos dicen de los siguientes principios rectores de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes o de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, selecciona cuál no es, cuál no es un principio rector y les dan inciso A, igualdad sustantiva, inciso B, igualdad de género. Inciso C, interculturalidad. Si nosotros, ahorita, viendo directamente aquí estos principios, revisamos, a ver, ¿está igualdad sustantiva? Sí, sí está. ¿Está igualdad de género? No, no lo veo como tal. Yo sé que eso puede estar a lo mejor dentro de la igualdad sustantiva, pero como tal no viene enumerado como igualdad de género, no es un principio rector. Siguiente, el inciso C, interculturalidad. Ah, ese sí aparece, ese sí estaba. Ahorita, pues lo estamos observando y estamos identificando si está o no está. Una vez que ustedes estén estudiando, repasando o que yo les mencione cuáles sí y cuáles no, bueno, en este caso, cuáles sí, ustedes van a recordar, ese principio sí me acuerdo haberlo visto, haberlo estudiado, haberlo repasado, haberlo, pues que el maestro lo mencionó, pero van a haber otros que digan, no, pues este no, no me suena, no lo identifico, creo que no era un principio, eso es un derecho o eso no corresponde a ese documento o a ese tema o a esa ley. Entonces es ahí donde ustedes pueden descartar opciones, identificar, dicen, el error, el que no corresponde o identificar la respuesta correcta. Entonces vamos a ver cuáles son estos principios que les menciono, son 15. Número uno, el interés superior de la niñez. Número dos, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los tratados internacionales. Número 3, la igualdad sustantiva. Número 4, la no discriminación. Número 5, la inclusión. Número 6, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Número 7, la participación. Número 8, la interculturalidad. Número 9, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. Número 10, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. Número 11, la autonomía progresiva. Número 12, el principio pro persona. Número 13, el acceso a una vida libre de violencia. Número 14, la accesibilidad. Y número 15, el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Estos son los 15 principios rectores, los cuales ustedes tienen nada más que estar leyendo, repasando para que les digo, los internalicen de forma, digamos, inconsciente, a la vez consciente, pero no memorizando como tal. Entonces, estos son los 15 principios rectores y vienen en el artículo número 6. En este artículo número 6 es importante recordar que vienen los principios y que son 15. El siguiente artículo importante, el artículo 13. Aquí van a venir enunciados los derechos con los que cuentan las niñas, niños y adolescentes. Estos derechos son 20. Como dice aquí, vienen de forma enunciativa, mas no limitativa los siguientes. Entonces vamos a tener estos 20 y vamos a revisar cuáles son. Número 1, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Número 2, derecho de prioridad. Número 3, derecho a la identidad. Número 4, derecho a vivir en familia. Número 5, derecho a la igualdad sustantiva. Número 6, derecho a no ser discriminado. Número 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Número 8, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Número 9, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Número 10, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Número 11, derecho a la educación. Este derecho, que es el número 11, tenemos que recordarlo porque es el que nosotros vamos a garantizar principalmente. El derecho a la educación, de este nosotros como docentes nos tenemos que encargar. Tenemos que recordar que de los 20 con los que tiene el niño, el de nosotros, principalmente les digo, es el número 11, que es el derecho a la educación. Número 12, derecho al descanso y al esparcimiento. Número 13, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Número 14, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Número 15, derecho de participación. Número 16, derecho de asociación y reunión. Número 17, derecho a la intimidad. Número 18, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Número 19, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y número 20, derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué les menciono en este caso que principalmente nos vamos a enfocar en el derecho a la educación? Porque pues ese es nuestro perfil, esa es nuestra función, pero no va a ser el único derecho que nosotros vamos a garantizar. Recordemos que esta ley nos menciona que es obligación de todas
y todos, prácticamente las mexicanas y los mexicanos, independientemente de su función, de si son papás, de si es una autoridad, de si es un poder, o sea, absolutamente todos tienen la obligación de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y obviamente nosotros pues también somos los responsables de cuidarlos. Dentro de la Ley General de Educación, dentro de la Ley General de Educación hay un apartado donde se menciona esto, que nosotros como somos quienes tenemos la guarda y custodia de los niños, en el caso de la escuela, nosotros también nos tenemos que preocupar por el enseñarles estos derechos con los que ellos cuentan, cómo ellos pueden garantizar que se les respete, denunciarlos, en este caso nosotros brindar esa garantía, ese respeto y pues estar atentos a que cualquiera de los otros derechos pues también se les garanticen. Van a haber algunos que principalmente nosotros pues somos responsables de estar supervisando que se lleven a cabo. En esta Ley General de Educación, como les menciono, dice que como nosotros estamos bajo la guarda y custodia de los niños, tenemos que preocuparnos y encargarnos de su desarrollo y de su crianza también, además pues de garantizar el derecho a la educación, junto con los demás 20 derechos, pero les digo, en determinadas situaciones pues vamos a ver más obvio que se está garantizando pues ciertos derechos principalmente. Por ejemplo, nosotros pues vamos a tener este derecho a la igualdad, a la derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, en derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, a la inclusión, o sea, prácticamente la mayoría, pero hay algunos que a lo mejor no aplican siempre. Y eso lo vamos a revisar cuando veamos los, eh, los programas y protocolos que se van a implementar dentro de educación básica. Pero pues eso lo dejamos para más adelante y también entender que precisamente de este documento es que surgen esos programas y esos protocolos para garantizar pues estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, artículo 13, 20 derechos y el de nosotros principalmente es el 11, el derecho a la educación. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, maestro. Ok, perfecto. En el artículo 57, que es otro de estos artículos importantes, vamos a encontrar el derecho a la educación. En el artículo 57 ya nos van a hablar acerca de este derecho a la educación de manera completa. Y va a haber otro artículo que es el siguiente, el 58, donde nos van a hablar de los fines de la educación. En el artículo 57, donde se menciona este derecho a la educación, nos dice: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias
garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán, entre otras, aquí en estos puntos, solamente les voy a mencionar, o en estos puntos que están aquí, solamente les voy a mencionar los principales. Es por eso que ustedes van a ver que no aparece el número 2, que no aparece el número 4, que no aparece cierto número, pero es porque digamos que estos son los principales puntos donde nos hablan de cosas distintas, por decirlo así, y en otros puntos, pues que al final de cuentas se relacionan con lo que ya hemos revisado del artículo tercero, la Ley General de Educación, y pues de esta ley de general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero en sí, pues ya con todos estos puntos que sí se mencionan, son suficientes pues para darnos una idea de cómo es la educación o tiene que ser la educación en México. Y recordemos que existen pues principalmente los principios, los criterios y los fines de la educación de la Ley General de Educación que nosotros pues estuvimos revisando. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen estos puntos. Uno, proporcionar la atención, proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales. Si nosotros nos damos cuenta, esto se relaciona con la nueva escuela mexicana, donde nos habla acerca de la adaptabilidad, donde se va a realizar la contextualización. Recordemos del tema anterior que vimos que existen cuatro condiciones que se tienen que garantizar: la asequibilidad, accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Y dentro de esta cuarta, que es la adaptabilidad, pues nosotros vamos a tener esta parte que se menciona aquí. Tres, establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación sin discriminación. En este caso, nosotros nuevamente pues nos hablan de estas condiciones que va a buscar principalmente la asequibilidad y la accesibilidad dentro del proyecto de la nueva escuela mexicana, y de igual forma pues el artículo tercero y la Ley General de Educación, donde nos dice que el Estado es quien tiene que dar el acceso y garantía de esta educación. Número cuatro, número cinco, destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. En la Ley General de Educación veíamos que el Estado es quien tiene que proporcionar la infraestructura, los recursos, el mobiliario, los libros de texto gratuitos y todo lo que se requiera para poder que el alumno pueda tener ese espacio para que sea una educación de excelencia de forma integral, y de igual forma que el docente pues pueda tener los materiales para enseñarle, que tenga lo necesario para que sea un espacio también seguro para él. Número 6, adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo. Nuevamente, pues aquí nos hablan de considerar o tener este proceso de equidad y de inclusión, sumado pues a esta parte de la contextualización, donde se cubran pues las necesidades, intereses, ritmos, estilos y todo lo que el niño necesite para poderle garantizar el acceso, la permanencia y la participación que veíamos en el caso del artículo tercero, que era lo que se tenía nosotros, bueno, que el Estado y nosotros tenemos que garantizar.
Número 7. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionados con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. En este caso, nuevamente nos hablan acerca de la equidad, de la igualdad de género, de la no discriminación y que nosotros tenemos que hacer estas adecuaciones curriculares, que nosotros tenemos que brindar o ser flexibles con ellos para poder garantizar pues ese apoyo a las personas o alumnos que están en una situación vulnerable o que se encuentran dentro de esta situación de rezago educativo, brindando la ayuda necesaria, por ejemplo, dándoles regularización, el poder nosotros, pues, implementar las actividades, por ejemplo, para una persona con algún tipo de discapacidad, adecuarla para que las pueda realizar junto con sus demás compañeros, que aquellos que necesiten pues considerarse sus problemas, sus necesidades, su contexto, cosas que les puedan afectar o ser barreras para el aprendizaje y la participación, pues nosotros que realmente no solamente las identifiquemos, sino que realmente ayudemos a que ellos puedan pues recibir la educación y eliminar pues estas barreras. Número 8. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables que deben de cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. Como les mencionaba en la Ley General de Educación, pues nos habla de que el Estado debe de brindar pues todo lo necesario para que el alumno se encuentre en un espacio adecuado, que el alumno tenga este espacio donde se respeten sus derechos, se proteja su integridad física, que cumpla con los materiales necesarios, que se le dé el acceso, que pueda, en este caso, pues tomar esta educación de excelencia integral y que pueda, pues, concluir con sus estudios de educación obligatoria, que recordemos, la educación obligatoria contempla desde educación inicial hasta educación media superior o el tipo educativo de educación básica y el tipo educativo de educación media superior. Va en número 10, va a fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Los docentes pues tienen que desarrollar las habilidades socioemocionales, que tiene que ver con la expresión de sus emociones, el autocontrol de esas emociones, el que exista la comunicación asertiva, la empatía, el respeto a los derechos humanos, el fomento a los valores, que puedan tener estrategias como son la negociación, como es la mediación y poder llegar a la solución de esos conflictos proponiendo alternativas de solución, llegando a acuerdos que beneficien a los involucrados y por lo tanto solucionar ese problema, pero por la vía pacífica, sin ningún tipo de violencia. Y como les menciono, pues en este caso, teniendo esa convivencia armónica escolar como resultado o esa cultura de la paz. Número 11. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos del maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. Como les comentaba, principalmente por esta ley, es que surgen pues estos programas y protocolos para garantizar
el goce de sus derechos y que nosotros, pues como docentes, logremos prevenir cualquier situación de acoso, de violencia, de conflictos y en este caso, pues prevenirlo a través de esa formación de habilidades, actitudes, valores, conocimientos y todo lo que el alumno pues pueda utilizar para pues tomar buenas decisiones, para que tenga pues un proyecto de vida, para que no se meta en problemas, para que también pues sepa solucionar sus conflictos, pero como menciono, sin violencia. Y también pues para que el niño esté en un estado de bienestar completo y pues en este caso se vigile que el niño pues está bien. Dentro de esta prevención, nosotros, bueno, estos tres puntos que se mencionan aquí, nosotros los vamos a revisar más adelante cuando veamos específicamente los programas y protocolos que se tienen que seguir. Pero les explico en qué se enfocan estos programas y estos protocolos. Principalmente vamos a tener, digamos, tres partes en las que va a estar dividido. La primera va a ser la parte de la prevención. En esta parte de la prevención, el docente va a buscar formar a sus alumnos en valores, en habilidades, en esta comunicación, en este diálogo, resolución de conflictos por la cultura de la paz y demás. Entonces, en este caso, nosotros pues vamos a buscar enseñarles y formarlos, corregir conductas y por lo tanto, en eso se enfoca la prevención. Pero va a haber situaciones que se salgan de nuestro control porque no dependa de nosotros, porque no las detectemos a tiempo, porque llegó a ocurrir un accidente o algo, y nosotros tenemos que atenderlo. Tenemos que, en este caso, tenemos que actuar. En esta atención vamos a tener varios elementos. ¿Cuáles van a ser? Dependiendo la situación de si es grave o no tan grave, si es una situación de emergencia, si es una crisis, si es un accidente, si es un sismo, si es violencia, si es acoso, nosotros vamos a tener pues diferentes elementos, pero de estos elementos los principales, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener a la detección. Tenemos que identificar que ya hay un problema. ¿De dónde está surgiendo ese problema? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Y qué es lo que pudiera ocurrir más adelante si nosotros no intervenimos, no actuamos? El primero es la detección. Segundo, va a ser la notificación o algunas veces primero vamos a tener que intervenir y después notificar. Cuando nosotros primero intervenimos es en situaciones más, mm, eh, pues más en riesgo, de riesgo para el alumno. Entonces, primero tenemos que actuar porque tenemos que apartarlo del peligro. Tenemos que apartarlo, resguardarlo de la persona que le puede estar causando daño. Entonces, en esta situación más grave o situaciones más graves, nosotros primero vamos a intervenir y después notificar. Cuando no sean tan graves, primero notificamos y después intervenimos. Entonces, vamos a tener a la detección, la notificación, la intervención, la canalización y finalmente el seguimiento. Estos ya los vamos a ver pues más adelante qué es lo que es cada uno. Y finalmente vamos a tener las medidas de no repetición. Aquí aparecen, digamos, divididos en tres, así tal cual, pero este de canalización va dentro de atención y aquí al último tendríamos que dejar las medidas de no repetición. En este caso, dentro de esas medidas de repetición es la situación por la que se haya dado ese problema, ese accidente, esa situación de violencia o de acoso, nosotros para una próxima vez evitar que vuelva a ser por la misma razón o que se vuelva a dar esa situación, aunque sea, dicen, aunque sea una de forma, distinta, pero la idea aquí es que no ocurra más, que no vuelva a suceder.
por la misma o por otra razón, o cosas que no hicimos, o cosas que el alumno hizo, o cosas que otra persona hizo, pero tratar de estar siempre alerta y evitar pues esas situaciones y que todo se quede en la prevención. Ese sería el ideal, que todo se quedara en prevención y que nunca fuera necesario dar pues esta atención y estas medidas de no repetición. Pero les digo, algunas cosas pues van a salir, van a suceder y pues nosotros tenemos que actuar. Entonces, eso principalmente es lo que va a contemplar estos programas y estos protocolos, donde pues tiene que ver con la garantía de los derechos y la protección de la integridad del alumno y en situaciones pues de emergencia. Siguiente, que es el número 18, se va a erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. En el caso de la nueva escuela mexicana, la educación actual, pues ya no se pueden sancionar a los alumnos, ya no se puede, en ese caso, violentar de cualquier tipo, ya sea emocional, físico, verbal, de la forma en que sea, ya no se puede hacer eso, ya no se les puede poner castigos, ya no se les puede, en este caso, pues hay, o antes docentes, por ejemplo, humillaban a sus alumnos, les decían de cosas, no les recibían trabajos, o sea, les dicen, les hacían la vida imposible, pero obviamente nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque pues ya no se tiene que hacer. Eso sería discriminar a nuestros alumnos, vulnerar sus derechos y pues obviamente afectarlos en su educación porque tiene que ver pues también con el efecto que vamos a causar en ellos, de que los niños pues van a sentir temor, de que los niños van a ya no querer ir a las escuelas, pero pues los buenos docentes no hacen eso, no van a hacer eso. Simplemente pues es contemplarlo porque todavía existen maestras y maestros con esas actitudes o con esos actos que pues sí atentan contra la dignidad de sus alumnos. Número 19. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente. Dentro de la educación integral que nosotros vamos a ofrecer, tenemos que contribuir, como les mencionaba, a la transformación social. Tienen que también tener conciencia del impacto que están teniendo con el medio ambiente, la utilización de los recursos naturales, con su flora, con su fauna, y que los puedan preservar, que los puedan cuidar, que los puedan, en este caso, utilizar de forma correcta y adecuada para que, pues, en este planeta que vivimos, pues todos gocemos, pues, de sus recursos y que sea, pues igual, libres de contaminación y de todo lo que pues nos pueda también afectar a nosotros, como es el calentamiento global y demás. Establecer, número 20, establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros ya vimos dentro de los derechos que uno de estos derechos va a ser el que pueda tener el acceso a esas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, que también son conocidas como TICAT. Y nosotros como docentes tenemos que enseñarles que existen esas tecnologías, cómo se usan, para qué sirven y que tengan pues también los cuidados de este uso responsable y seguro, porque pueden, por ejemplo, en este caso van a dejar su huella digital, donde cosas que se suben a internet pues se quedan ahí para toda la vida. En internet dicen es un lugar que puede estar abierto y que una persona malintencionada puede robarle sus datos, su identidad, hacer suplantación de su identidad, extorsiones, bullying o ciberbullying.
En otras situaciones, pues incluso estafas y demás. Entonces, pues que ellos sean responsables de este uso que le van a dar a esas tecnologías de la información y la comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, y que el docente pues también la sepa, bueno, que el alumno la sepa utilizar para sus tareas, para sus trabajos, para aprender, y que también el docente lo implemente para poder enseñar los contenidos, ver proyectos y pues tener este desarrollo integral del niño, los aprendizajes significativos de igual forma. Número 21. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. Dentro de lo que nosotros tenemos que hacer, debemos de dar este acceso, esta permanencia y esta participación a las niñas, niños y adolescentes en general, pero principalmente en estas situaciones donde hay niñas, hay adolescentes que han quedado embarazadas, pues nosotros tenemos que ser flexibles. Si ya de por sí la niña, la adolescente quedó embarazada por tener relaciones sin protección, porque dicen quiso experimentar, fue decisión suya, alguien más abusó de ella, eh, alguien la manipuló, por la razón que haya sido, pero ya está embarazada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Muchos de los padres de familia, ya sea papá, ya sea mamá o ya sea su tutor, van a quitarles el apoyo, van a quitarles cualquier tipo de ayuda para ellos o ellas. Es decir, ya cometiste un error, pues a ver cómo le haces, pero estás pues fuera de mi casa, o sea, los corren. Y a lo mejor su refugio va a ser su escuela, sus maestros, sus amigos o cualquier otra persona que tenga que le dé esta ayuda. Pero si no está ocurriendo, no le están dando este respaldo sus propios padres y el docente también no lo guía, no le ayuda a, en este caso, pues a concluir sus estudios de educación básica o educación superior, digo media superior, por lo menos esta educación obligatoria, pues imagínense, si una niña, un adolescente, cometió errores aún teniendo conocimientos a lo mejor, digamos, suficientes para comprender un poco su cuerpo, cuáles eran las consecuencias, si no termina de concluir, vamos a decir que estaba en secundaria, queda embarazada, por la razón que sea, ¿qué le espera que deje sus estudios a ese niño? La mamá no va a tener para poder conseguir o sea, no va a tener los estudios para poder conseguir un trabajo. En la mayoría de los lugares le van a decir, no eres mayor de edad, no tienes tus estudios de preparatoria, que eso es lo que la mayoría de los trabajos pide actualmente. En otros, pues dicen, si tienen suerte todavía con secundaria lo reciben, pero la mayoría ya pide preparatoria. Entonces, ¿qué va a pasar con esa niña? Pues deja sus estudios, sus papás no la apoyan, los maestros pues menos, la reprueban porque no puede ir a la escuela, porque está faltando, porque tiene que ir a citas médicas, por la razón que sea, el docente y la escuela no le está ayudando, dando esa facilidad, esa accesibilidad, si de por sí ya tiene, dicen, un problema, un conflicto en cuestión de su vida, no en cuestión de su hijo, pero en esta situación, pues ya tiene esa necesidad de recibir apoyo. Entonces, imagínense, la niña, el adolescente, no puede concluir con sus estudios, va a dejar la escuela, al ratito no le va a poder dar una alimentación, dicen, suficiente al niño, y el niño pues puede perder la vida, la mamá, el papá, si es que se juntan y son de menores de edad, pues ni uno ni otro va a tener el pensamiento, dicen su pensamiento crítico, suficiente para tomar buenas decisiones. ¿Qué es qué es lo que va a ocurrir? Van a empezar a delinquir para conseguir dinero, van a empezar
a irse a las adicciones porque dicen tomando, drogándose, se les olvida que tienen que comer, se les olvida que tienen problemas, lo que sea, y al ratito pues terminan en este caso incluso hasta perdiendo la vida o haciendo que su hijo pierda la vida por malos cuidados, por no tener este pensamiento o este apoyo. Y a lo mejor, pues nosotros, dicen, sí corresponde en ser exigentes en ciertas cosas, sí buscar que ellos desarrollen esta parte de la autonomía, del pensamiento crítico, de la responsabilidad, pero va a haber situaciones en las que de por sí hay cosas que están en contra de ellos, su contexto, su situación socioeconómica, sus problemas personales, pues cualquier cosa que a ellos les afecte, pues imagínense, ahora con un niño en camino, pues van a ellos a no querer continuar o no van a poder continuar con sus estudios y sobre todo si les quitan el apoyo. Y como les menciono, pues el docente tendría que decir, ok, mira, te aconsejo que no dejes tus estudios, te aconsejo que pues veas cómo consigues un trabajo o vende gelatinas o a ver qué haces, pero ingéniatelas para tener un trabajo, pero también estudia. No dejes tus estudios porque te van a servir más adelante para conseguir un trabajo. Necesitas darle una buena vida a tu hijo. Necesitas ser un buen papá. Ya no te digo que concluyas hasta la universidad, pero preocúpate porque en un futuro vas a tener que darle estudios también a tu hijo. Imagínate, sin trabajo tú, sin trabajo tu pareja, o pues quien se va a hacer cargo del niño o de ustedes. Entonces, pues enfócate a tener tus estudios, por lo menos de educación, de la educación obligatoria, y yo te ayudo. Mira, yo sé que no me puedes entregar tus tareas, tus trabajos en computadora, entrégamelos a mano. Yo sé que no vas a poder comprar este material, no te preocupes, pero haz las cosas, haz con esto y esto y esto, participa con tus compañeros. No, yo sé que vas a tener que faltar, no te preocupes, yo te justifico las faltas, pero preséntate. Pero en estas situaciones hay maestras y maestros que solamente contemplan que el niño posiblemente siempre come, siempre desayuna, que lleva todos sus útiles, que no tiene problemas económicos, que tiene papá y mamá, que sus papás dicen son una pareja feliz, que no tienen adicciones, que no tienen problemas, que no les ocurra nada en su vida o en su desarrollo o en su persona. Pero imagínense, en México tenemos hogares que tienen papás divorciados, violencia intrafamiliar. Los niños, sus papás, algunos pueden andar en malos pasos, ser delincuentes, vender droga, dicen, pues cualquier tipo de delito cometer, y los niños pues están ahí. A lo mejor no les gusta, a lo mejor se dan cuenta de todo, pero pues se busca que nosotros pues podamos buscar un mejor futuro para ellos. Pero les digo, si nosotros no damos estas acciones afirmativas, no buscamos esos o generamos espacios donde ellos expresen sus emociones, expresen sus problemas y que de alguna manera les digo, no del todo somos responsables porque existe la corresponsabilidad y los principales de su cuidado son sus papás y sus mamás, sus tutores, pero si de por sí en ese espacio no tienen esa ayuda, pues nosotros tenemos que buscar darles ese apoyo. Siguiente artículo. Los fines de la educación. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrán los siguientes fines. Número uno, se va a fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Número dos, desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Número tres, inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones aplicables.
Número 4, orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera. Número 5, apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo. Número 6, prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Número 7, emprender en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. Número 8, promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Número 9, promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. Entonces, nosotros pues vamos a tener estos derechos, estos principios, estos fines que van a garantizar pues la protección, el goce, el enseñarles con qué derechos cuentan y pues crear estos programas y protocolos para poder cumplir pues con lo que establece esta ley. Yo les comentaba a a los de educación media superior que es importante conocer esta normativa porque de esa forma ustedes pueden defender sus derechos también. Ustedes van a conocer cuáles son sus obligaciones, van a garantizar una educación de excelencia, integral, proteger a sus alumnos y en ellos se tienen que centrar, en ellos se tienen que enfocar. Como les comentaba, en la Ley General de Educación nos mencionan nuestra responsabilidad incluso de este desarrollo y crianza. Sabemos que los papás pues son los que se deben de encargar de establecer límites, de su integridad física, de su progreso dentro de la escuela, o sea, de todas estas cosas que también tienen obligaciones y que se establecen ahí, en esa misma ley, que es la Ley General de Educación. Pero nosotros como docentes, el conocerlos, cada uno de nosotros sabe cómo cuidar su trabajo, cómo defender sus derechos. Van a haber situaciones en las que quieran vulnerarnos, vulnerar nuestros derechos, que no nos quieran respetar algo que está establecido en la ley. Y si nosotros lo desconocemos, pues vamos a decir, ah, pues lo que me están pidiendo es correcto, lo que me están pidiendo, pues lo voy a hacer. Aunque esté en desacuerdo, pero yo lo voy a hacer. Pero si tú conoces lo que dicen los lineamientos tal cual, vas a decir, ah, no, tú me estás pidiendo esto y yo no lo quiero hacer, y si no lo quiero hacer, la ley me dice que pues si yo no quiero, no lo haga. Si me dice que a fuerza los tengo que hacer, ah, pues tengo que cumplir. Si mi autoridad me dice, oye, pues te pido ayuda, a lo mejor ahí pues dices, ah, ok, pues ya es decisión mía si lo hago o no lo hago, pero pues ya conocen la normativa, conocen los programas, conocen los protocolos y pueden defenderse en situaciones, como les menciono, donde van a ustedes a tener que proteger a sus alumnos también dentro de esta enseñanza y dentro de esta protección, por alguna razón, pues nos podemos o se pueden meter en problemas y o nos pueden meter en problemas porque va a haber maestras, maestros, compañeros, directivos, alumnos, padres de familia que nos acusen, que nos denuncien, que nos insulten, que nos, pues, nos agredan o de cualquier forma
dicen, o que nos, entre compañeros, que no se lleven bien, que te quieran meter el pie, lo que sea, pero si tú estás haciendo todo correcto, no estás haciendo nada malo, estás cumpliendo con lo que establecen los documentos, no hay forma de que tú te metan en problemas porque una denuncia no va a proceder. Tú vas a demostrar, yo estoy haciendo lo que dice la normativa y cumplí. A ver, demuéstrame que no lo hice. Si ustedes tienen todo en orden, esa denuncia no va a proceder, esa acusación no va a proceder. En caso de que sí hicieran algo malo y tuvieran la evidencia, se pudiera demostrar testigos o lo que sea que sí lo hicieron, pues ahí sí amerita una sanción, amerita una acta administrativa, amerita que les des económicamente que les descuenten o lo que tenga que ocurrir en este caso, una situación legal, penal, la cárcel, que pierdan su trabajo, que pierdan definitivamente la posibilidad de seguir desarrollando funciones de servidor público en cualquier lugar, que puedan, en este caso, pues incluso hasta ser agredidos físicamente o incluso a llegar a la situación de perder la vida, porque pues en la actualidad lo vemos en noticias pero no les digo por situaciones que ustedes a lo mejor sean responsables. En la actualidad, alumnos y padres de familia hacen justicia, entre comillas, por su propia mano. Cosas que independientemente de si el maestro hizo algo malo o bueno, pues los padres y los demás lo van a ver a lo mejor de una forma y que no es la forma correcta, como veíamos, la violencia y menos quitarle la vida a alguien. Independientemente si fuera culpable o no, no tiene que existir eso. Pero como les digo, si nosotros hacemos cosas que sí van fuera de la normativa, podemos llegar a esas situaciones donde alguien nos denuncie, donde alguien nos agreda, donde alguien nos quite la vida, pero pues de alguna manera nosotros también contribuimos a eso. Les digo, no tendría que ser así. Obviamente existen, como decimos aquí, las vías para una atención o una sanción que corresponda a lo que no hicimos, a lo que omitimos o a cosas que nosotros pues nos equivocamos, pero van a haber situaciones específicas que están también establecidas dentro de la ley. Pero como les comento, si ustedes cumplen con estos principios, los principios, los fines, los criterios y todo lo que establece la normativa, y lo cumplen así, básico, sin que den, digamos, el extra, como dicen en los trabajos, que se pongan la camiseta, que den de más, o que ustedes lo hagan por voluntad propia, por iniciativa, eso ya corresponde a lo que ustedes consideren, porque les nace, porque les lo quieren, les apasiona. Quieren a sus alumnos que el día del estudiante le van a llevar un obsequio. Ah, pues si ustedes, de ustedes les nace, ustedes quieren gastar su dinero, si ustedes quieren, dicen dar su tiempo, darles ese detalle por cariño, por lo que sea, están en la libertad de hacerlo. Pero si ustedes no entregan regalos el día de las mamás, si no entregan regalos el día de los estudiantes, si ustedes están siguiendo lo que hay que enseñar, lo que hay que hacer, lo que hay que cuidar, ya con eso ustedes hicieron lo que les correspondía y cumplieron su trabajo, lo van a conservar para siempre, su trabajo lo van a disfrutar, pero como les comento, tienen que hacer lo que dice la normativa, sus funciones, tampoco dicen dicen quedar bien con todo mundo por el hecho de que los valoren, porque algunas veces ni siquiera los van a valorar. En algunos casos, cuando ustedes ya dieron de más, todo el tiempo van a estar esperando todas las personas más, dame más, dame más, dame más, dame más. O su autoridad va a decir, ah, pues hoy le pedí que me ayudó y me ayudó. A ver, le voy a pedir otra vez que me ayude y al siguiente te vuelves a pedir ayuda y le das y dicen te van a agarrar ahí y ya es decisión tuya que cosas que las hagas o no las hagas, pero también decir, ok, no, pues la otra vez te ayudé, pero ahora no quiero, y que digan, no, pero es que pues
lo tienes que hacer porque en la normativa dice tal cosa. No, pues ¿qué cree director? ¿Qué cree supervisor? Que incluso a usted le puedo decir que no, porque tal artículo, tal ley, tal documento me avala que yo soy libre de hacer lo que quiera, obviamente que lo diga. También tienen, ustedes dicen que revisar esos documentos y decir por tal razón, yo estoy libre de hacer estas cosas. Y si quiere que lo haga, pues tiene usted que hacer esto y esto y esto, pagarme horas extra, mandarme un oficio, levantarme un acta, pero pues haga lo que corresponde y ya veremos si lo hago. Pero también para eso le sirve defender su trabajo, defender sus derechos y hacer su trabajo, pues en este caso disfrutar también de su trabajo, porque el ser docente es algo que creo que por eso están ustedes luchando y que les apasiona. Entonces, de esto, ¿tendrán alguna duda, pregunta, comentario? Ya revisamos de forma general, pues este documento es lo más importante y si no tienen ninguna duda, pasamos a hacer la introducción al siguiente tema. Ok, entonces pasamos al siguiente tema. La nueva escuela mexicana y su impacto en la sociedad. Ya revisamos en la sesión anterior la nueva escuela mexicana. Aquí vamos a empezar a ver la introducción hacia el plan de estudios que corresponde a educación básica, que es el plan de estudios 2022 para educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Vamos a hacer un repaso a lo que era la nueva escuela mexicana con lo esencial de este tema. La nueva escuela mexicana es este proyecto educativo que les comentaba con enfoque crítico, humanista y comunitario para formar estudiantes con una visión integral, donde se va a buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual coloca al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. La nueva escuela mexicana, conforme a la Ley General de Educación, tiene como objetivos garantizar el desarrollo integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, porque veíamos que va a tener esta vinculación, esta conexión entre los diferentes niveles, grados, fases, tipos educativos de todo este sistema educativo nacional. Va a incidir en la cultura educativa a partir de la corresponsabilidad. Es decir, no es responsabilidad total del docente impartir esta educación integral, sino que tienen que involucrarse los alumnos, los docentes, las autoridades escolares, la parte administrativa de la escuela, supervisión, los padres de familia e incluso pues la comunidad en general, que donde se encuentra pues la escuela. Se va a impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. ¿Por qué? Porque dentro de esta transformación social, el docente junto con el alumno van a estar implementando proyectos para, pues en este caso, ver los contenidos que establece el programa sintético, pero también transformar los problemas en contenidos para ser vistos dentro de la escuela y después darles una atención o intervención a esos problemas a través de la creación pues de estos proyectos que ya les menciono y donde también pues se van a hacer partícipes a la comunidad escolar y a la comunidad pues de donde se encuentra la escuela.
Los fundamentos de la nueva escuela mexicana van a estar, en este caso, de los fundamentos que vamos a tener, pues va a ser esta parte normativa que ya estuvimos revisando. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero, que es donde viene el derecho a la educación, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 57, que es donde se establece aquí el derecho a la educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que va a establecer, en este caso, el proceso para que se garantice esa educación con excelencia, integral, de mejora continua y que sea a través de un proceso de selección. Las características que va a tener la nueva escuela mexicana es que se vincula con la comunidad. Ya les mencionaba aquí en la parte de arriba cómo es que se hace esa vinculación con la comunidad, donde el alumno pues participa o interviene en estas problemáticas de la comunidad, donde también el alumno va a aprovechar lo que le ofrece la comunidad. Por ejemplo, los espacios para desarrollar sus proyectos, conocer acerca de de su cultura, de de la parte de su economía, de sus oficios, de sus creencias, de todo el conocimiento que pueda adquirir de esa comunidad. Y también en ese caso que la comunidad pues participe en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, si hay alguna persona interesada en ir a darles un taller a la escuela a los niños, pues que la comunidad participe para ir a dar ese taller, que si hay un problema, que les diga a los niños, yo les invito a que desarrollen este proyecto o voy a ir a darles una conferencia o les ofrezco estos recursos, les ofrezco mi ayuda y pues para mejorar pues también este proceso de enseñanza y aprendizaje, además pues del apoyo que van a recibir para el desarrollo de los proyectos. Valora a las y los docentes. Ya veíamos esta parte de la revalorización donde se le va a tratar de disminuir la carga administrativa al docente para que cumpla con sus funciones frente a grupo, que goce de este derecho de un proceso de selección, promoción, reconocimiento y pues de la autonomía que tiene para decidir cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué, y por qué va a enseñar con esos materiales, con esas actividades, metodologías, estrategias, dinámicas, juegos, etcétera. En la trayectoria académica, como veíamos, la nueva escuela mexicana va a tener esta conexión desde educación inicial hasta educación superior. Recuerden que el proyecto de la nueva escuela mexicana contempla desde educación inicial hasta educación superior porque nos habla de las edades de este trayecto de los 0 a los 23 años de edad y que pues cada una de estas fases, de estos grados, de estos niveles, de estos tipos educativos, que pues van a tener esa continuidad para poder pues tener ese aprendizaje significativo y esa continuidad a lo largo pues de todos estos niveles. El enfoque va a ser humanista porque tiene que ver con la parte de la equidad, de los derechos humanos, de la conciencia social, la justicia social y todo lo que pues nos habla el proyecto de la nueva escuela mexicana. La formación socioemocional también. El nuevo enfoque pedagógico, porque en este caso se pone al centro al alumno. El alumno es quien debe de construir su propio conocimiento. El alumno tiene que desarrollar esta metacognición de saber qué es lo que está aprendiendo, para qué está aprendiendo, en qué le va a servir y que también pues lo utilice, que participe. Sobre todo dentro de la evaluación se va a buscar la autoevaluación y la coevaluación como revisábamos. Y al final pues va a dejar al docente que pues sí le dé una calificación, una retroalimentación, pero pues principalmente el alumno es quien está haciendo prácticamente todo.
Los principios de la nueva escuela mexicana. Veíamos que eran 8. En el tema anterior veíamos que eran 8. Aquí ya los tienen de manera conjunta y solamente pues los nombres. Es más fácil recordarlos de esta manera porque les mencionaba, ya los vimos en la sesión anterior de forma explicada y les comentaba, ustedes tienen que crear su propio concepto, la forma de identificarlo o definir cada uno de estos para que en el examen pues sea más fácil identificar de qué tema, de qué documento, de qué término, de qué principio o de donde les estén pidiendo la información, pues sepan a qué se refiere. Entonces, ¿cuáles son estos principios de la nueva escuela mexicana? Son 8. Su propio nombre nos hacen, les digo, ya una vez revisándolo, ya sabemos a qué se refiere. Entonces, número 1, identidad con México. Número 2, honestidad. Número 3, respeto de la dignidad humana. Número 4, cultura de la paz. Número 5, responsabilidad ciudadana. Número 6, participación en la transformación de la sociedad. Número 7, interculturalidad. Y número 8, respeto por la naturaleza. De esta forma nosotros lo tenemos que recordar. Prioridades de la nueva escuela mexicana. Busca una educación para todas y para todos, una educación de excelencia para aprendizajes significativos, es decir, que el alumno no solamente tenga el conocimiento para acreditar un campo formativo, una asignatura, y para obtener una calificación, sino que realmente ese aprendizaje le sirva a lo largo de toda su vida, que adquiera autonomía, que adquiera un pensamiento crítico, que pueda tomar buenas decisiones, que cree su proyecto de vida, que lo aplique en el ámbito personal, familiar, académico, de investigación, científico, tecnológico, social, laboral, profesional. La revalorización de las maestras y los maestros, ya les comenté a qué se refería, entornos educativos dignos y sana convivencia en estos espacios de formación socioemocional, cultura de la paz, la no violencia, la resolución de conflictos y pues demás, lo que ya les especificaba yo en lo de el tema de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vida saludable. En este caso, también pues van a existir programas específicos acerca de esta vida saludable, de los buenos hábitos, que tienen que también ver con la construcción de su personalidad, el autoconocimiento, el autoestima, el desarrollo físico, el cuidado de su salud y pues eso en la actualidad ya existe un programa para ello, que es el programa Vive Saludable, Vive Feliz, que es uno de los documentos nuevos que vinieron en la bibliografía de este año. Pero esos programas que vamos a ver al final son fáciles de ver, son fáciles de recordar porque les digo, la mayoría en lo que hay que recordar solamente son en esta parte de prevención, atención y no repetición. Rectoría del Estado en la educación y consenso social. Recordemos que la educación es pública porque es un servicio público y tanto escuelas particulares como escuelas públicas pues tienen que seguir los principios, los criterios, los fines y todo lo que establece pues en este caso el Estado. Prioridades de la nueva escuela mexicana pues son los que ahorita les mencioné, solamente que aquí pues vienen de forma este, ya explicada a qué se refiere cada uno de ellos. El Plan de Estudios 2022, organización curricular, nos dicen, solo las escuelas que conocen de cerca la comunidad y sus proyectos pueden dar respuestas concretas a problemas concretos de cada una de ellas. Pueden respetar las peculiaridades étnicas, sociales y culturales de cada región. Solo la propia comunidad puede evaluar de cerca los resultados. Gadotti y Romao. En este caso se refiere
A que nosotros como docentes frente a grupo nos damos cuenta de la realidad en la que viven nuestros alumnos o en la realidad en la que se encuentra la escuela. Por lo tanto, nosotros a través de esta contextualización que vamos a hacer, de conocer el contexto interno de la escuela y su contexto externo, nosotros vamos a poder enseñar o aplicar los contenidos que vienen en el programa sintético, construir el programa analítico y finalmente formar nuestro plano didáctico, que sería nuestra planeación. Y para ello, pues estos aprendizajes van a ser significativos porque van a contemplar pues en este caso, las cosas que son de utilidad, de pertinencia o relevantes para el alumno, y por lo tanto, pues ese aprendizaje va a ser significativo, a diferencia de que un programa, que es el programa sintético que tiene los contenidos nacionales, a lo mejor para algunas comunidades, pues ese contenido no sería relevante, porque diría, no tiene relación por el problema en el que estoy pasando, no puedo realizar ese proyecto porque no tengo los recursos. Entonces, ¿cómo me pretenden que yo lo aplique? ¿Cómo pretenden que yo trabaje eso con mis alumnos o que mis alumnos digan, pues me interesa, me sirve, si no tiene pues en este caso, pues esa contextualización? Entonces, la nueva escuela mexicana y este plan de estudios, pues se va a enfocar en cubrir eso. Los elementos del plan de estudio: integración curricular. Articula el trabajo interdisciplinario en la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos en contra de la fragmentación. En este caso, se busca que los contenidos, los campos formativos, los ejes articuladores, los procesos de desarrollo y de aprendizaje, pues tengan esta transversalidad, que vayan más allá de un simple campo formativo o que se trabaje de forma, digamos, independiente, sino que realmente el alumno note que existe conexión con los otros campos formativos, que son como un rompecabezas que entre todos pues encajan y les permite pues funcionar de mejor manera. Entonces, en este caso, pues es lo que va a permitir esta integración curricular, que pues vamos a revisar cómo es que está integrado este plan de estudios 2022. Autonomía del magisterio. El docente orienta los contenidos para que las y los estudiantes conozcan el contexto en el que viven. Como les mencionaba, va a considerar la contextualización, va a ser la lectura de la realidad, que también es uno de los planos que van a venir dentro de este programa analítico. El primer plano es la lectura de la realidad, considerar el contexto interno y contexto externo. Y en los problemas que identifiquen esa comunidad, pues volverlos o transformarlo en contenidos o agregar contenidos incluso locales. La comunidad como núcleo integrador. Concibe a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que construyen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. En este caso, tiene relación con esa educación integral. No nos vamos a enfocar solamente a la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, sino que vamos a desarrollar sus habilidades socioemocionales, vamos a ver sobre esta cultura de la paz, los valores, su personalidad, herramientas para el trabajo, para su vida y pues ya todo lo que hablábamos de educación integral. Derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de la educación al mismo tiempo que son prioridad del sistema educativo nacional. Recordemos que las niñas, niños y adolescentes tienen este interés superior y eso va a ocurrir con todos los planes, programas, leyes, y en todos los ámbitos. Entonces, tenemos que considerar siempre el interés superior de la niñez. ¿Cómo va a estar integrado este plan de estudios 2022 para educación básica? Vamos a tener programas.
¿Cuáles van a ser estos programas? Programa sintético, que son los contenidos nacionales, programa que nos va a ser proporcionado por la Secretaría de Educación Pública, y dentro de estos programas vamos a encontrar los campos formativos, sus finalidades, los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje y las orientaciones para la evaluación. En el caso de el programa analítico, que sería el otro, de ese nosotros nos vamos a encargar de construirlo apropiándonos del programa sintético y llevándolo a cabo a través de tres planos. Primer plano, plano de la lectura de la realidad. Segundo plano, la contextualización. Y tercer plano, el plano didáctico, es decir, la generación de nuestra planeación. Esto lo vamos a revisar más adelante de forma completa, entonces ahorita solamente les menciono, pues es como la introducción a esto. Fases, grados. Y también faltó en estos tres planos del programa analítico, también vamos a incluir algo que se llama codiseño, que es contemplar contenidos locales que sean necesarios incluir dentro de nuestros tres planos. Entonces, ahí pues vamos a revisar, les digo, pues más adelante a qué se refiere esto. Fases y grados. En la actualidad nosotros vamos a trabajar por fases. Fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Fase uno es educación inicial. Fase 2, educación preescolar. Fase 3, 4 y 5 corresponden al nivel de primaria y vamos a dividirlo de dos en dos grados. Primero y segundo en la fase 3, tercero y cuarto en la fase 4, quinto y sexto en la fase 5 y son de primaria estas fases. Y fase 6 vamos a tener a secundaria, donde va a contemplar primero, segundo y tercer grado de secundaria, en preescolar de igual forma, primero, segundo y tercero en la fase 2 y en educación inicial que va de los 0 a los 2 años o 2 años 11 meses o 3 años para más fácil. De los 0 a los 3 años en educación inicial. En este caso vamos a tener también contemplados, les digo, las fases, los grados y obviamente pues niveles, como les mencionaba, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. Y el tipo educativo, que en este caso pues sería educación básica. Campos formativos. Nosotros vamos a tener cuatro campos formativos. Estos campos formativos son áreas de conocimiento. Dentro de estas áreas de conocimiento están incluidas asignaturas. Ya están ahí integradas. Entonces, vamos a tener estos cuatro campos formativos. ¿Cuáles van a ser? Número uno, lenguajes. Número dos, saberes y pensamiento científico. Número tres, ética, naturaleza y sociedades. Y número cuatro, de lo humano y lo comunitario. En el caso de los ejes articuladores, vamos a tener 7 ejes articuladores. Vamos a bajar y vamos a verlos aquí. Número uno, inclusión. Número dos, pensamiento crítico. Número tres, interculturalidad crítica. Número cuatro, igualdad de género. Número cinco, vida saludable. Número seis, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y número siete, artes y experiencias estéticas. Es importante que se aprendan los ejes articuladores porque les pueden preguntar el orden y el orden es tal cual se los mencioné. En los ejes articuladores también es importante aprenderse el orden y es el orden como ustedes lo tienen aquí. Y vamos a revisarlo, pues les digo, pues ya de forma específica más adelante. Lenguajes. Saberes, pensamiento científico, ética, naturales y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Aquí también ya tienen el orden correcto. La estructura curricular por fases, como les mencionaba, fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Educación inicial de los 0 a los 3 años
educación preescolar, primero, segundo y tercero, educación fase 3, educación primaria, primero y segundo, fase 4, educación primaria, tercero y cuarto, fase 5, educación primaria, quinto y sexto, y fase 6, educación secundaria, primero, segundo y tercer grado. Nosotros revisábamos ¿cómo se llama? Dentro de la nueva escuela mexicana, revisamos que vamos a tener una evaluación formativa. Y vamos ahorita, pues, a ver de qué se trata esta evaluación formativa. Dice, entonces, el orden de esos sí los preguntan así tal cual o con ejemplos orientados. Vienen unas preguntas que sí son así tal cual. Dime, de los campos formativos, selecciona en el que es el inciso en el que están en orden. Entonces les van a decir, por ejemplo, inciso A, saberes y pensamiento científico de lo humano y lo comunitario, lenguajes y ética, naturales y sociedades. Inciso B, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturales y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Y en el inciso C, de lo humano y lo comunitario, ética, naturales y sociedades, saberes y pensamiento científico y lenguajes. Ustedes ya tienen que seleccionar el correcto. Ahí, en este caso, a ustedes, cuando se trata de ordenamiento, por lo regular es tal cual vienen así y no les preguntan como con casos, con ejemplos, se los piden nada más así, enunciados, enumerados, pero no les dan un ejemplo. Pero cuando les piden identificar de qué campo formativo se trata, sí les dan un ejemplo, sí les dan un caso, sí les dan actividades, sí les mencionan su metodología, pero les digo, pues este, esos simuladores, más adelante los vamos a estar utilizando para dar un repaso a estos, bueno, en este caso ya practicar y dar un repaso a esto y para que también ustedes se familiaricen cómo se los pudieran preguntar, pero les digo, ahorita hay que concentrarnos nada más primero en revisar la información y ya va a haber el momento para poder practicar, pero no, les digo, no se preocupen, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Entonces está, de hecho, planeado para que nos dé tiempo concluir con todos los temas y tener tiempo suficiente pues para practicar. Entonces vamos a ver la evaluación formativa. Tiene por finalidad proporcionar información respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal modo que sus resultados permitan ajustar el proceso. Tiene una función reguladora con doble retroalimentación, que era lo que les comentaba, hacia el alumno y hacia el profesor. La evaluación formativa no está concebida como calificación final, sino como una reflexión que acompaña los aprendizajes de los estudiantes y que es parte del proceso mismo de aprendizaje. Las características de esta evaluación es que se va a enfatizar la evaluación de los procesos de aprendizaje, es decir, se va a enfocar uno a estas habilidades, capacidades, actitudes, valores que el alumno va a adquirir y en el proceso pues de enseñanza y aprendizaje va a evaluarse de forma cualitativa. Buscar la coherencia, obviamente también va a existir la parte cuantitativa porque se necesita, les decía, entregar una boleta, decir que el alumno acreditó en este caso, el campo formativo, la fase, el grado, el nivel y poder pues continuar con sus estudios y ingresar pues al siguiente nivel, si fuera así, o incluso pues pasar al siguiente tipo educativo, quienes pasan de secundaria a educación media superior. Buscar la coherencia entre las situaciones de aprendizaje y evaluación. Valorar la significatividad del aprendizaje. El estudiante debe de ser responsable de su aprendizaje, que les mencionaba que aquí principalmente se va a buscar la participación por esta autoevaluación, coevaluación y que pues pueda llevar a cabo la metacognición.
Vincular lo aprendido con situaciones reales, diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes, integrar la auto y la coevaluación y hacer uso de diversas técnicas e instrumentos de evaluación. Este tema lo vamos a ver de forma específica después de revisar lo de el plan de estudios 2022 o parte de la planeación cuando estemos viendo ese tema. Vamos a verlo ahí dentro. Rol del docente y estudiante. En ese caso, en el rol del docente va a ser el guía de este aprendizaje. Va a valorar el esfuerzo de cada uno de sus alumnos, va a fomentar la autonomía, va a brindar retroalimentación y va a realizar un ejercicio ético de su trabajo, de sus funciones, así como aplicarse el sentido de justicia. En el caso del estudiante, tiene que ser esa persona activa, crítica, reflexiva, ética, autónoma y metacognitiva. Nosotros, dentro de esta organización curricular, vamos a tener también metodologías que corresponden a cada uno de los campos formativos. Vamos a tener 4 metodologías también, porque una metodología corresponde a cada campo formativo. En el caso de lenguajes, vamos a tener al aprendizaje basado en proyectos comunitarios. En el caso de saberes y pensamiento científico, vamos a tener a el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, que es STEAM, se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Estas palabras pues ya están en inglés, por eso es STEAM. Y vamos a tener el de ética, naturaleza y sociedades, el aprendizaje basado en problemas. Y finalmente, de lo humano y lo comunitario, el aprendizaje basado en el servicio o aprendizaje-servicio. Nosotros con estas metodologías vamos a implementar estos proyectos y dentro de estos proyectos que nosotros vamos a implementar, vamos a tener una herramienta importante que van a ser los libros de texto gratuitos. Dentro de estos libros de texto gratuitos ya se manejan los campos formativos, los ejes articuladores, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, las metodologías. Y nosotros, pues en estos libros de texto nos van a servir de ayuda para poder enseñar, pues todo esto. ¿Qué es lo que nos dicen de los libros de texto gratuito? Que constituyen una herramienta pedagógica que facilite el aprendizaje y contribuyen a dar cumplimiento al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes desde los principios de gratuidad y equidad. Revisábamos en la Ley General de Educación que el Estado iba a proporcionar estos libros de texto gratuitos, que iba a garantizar pues la educación dentro de la educación pública, pues esta parte de gratuidad y para también brindar ese apoyo a la equidad de proporcionar becas, proporcionar los libros y demás. La distribución de los libros de texto gratuitos. Según el artículo 8, fracción 12 de la Ley General de Educación, se deben de proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Conalitec es el organismo encargado de la producción y distribución de los libros de texto gratuitos, material educativo y de apoyo en cada ciclo escolar para los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Estos libros ustedes los pueden consultar en internet. Ustedes pueden revisar pues estos libros de texto gratuitos y utilizarlos para llevar a cabo estos proyectos, en este caso ser su guía para su planeación y por lo tanto pues ustedes con que escriban dentro de Google con Alitech les va a aparecer el primer enlace que los va a llevar pues ahí donde pueden encontrar estos libros organizados por los niveles y pues de acuerdo al grado en que ustedes vayan a impartir clases.
Son la importancia de estos libros de texto gratuitos. Son por excelencia el instrumento para el acceso a la información y el conocimiento que tienen millones de hogares en el país. Son un acompañante fundamental de alumnos, maestras, maestros, familias y comunidades que encuentran en ellos una fuente de consulta, de comunicación y de formación para todas y todos. Las virtudes de estos libros de texto gratuitos es que permiten que la educación tenga un punto de partida común para las niñas, niños y adolescentes. Su distribución gratuita fomenta el logro de la igualdad educativa. Sus contenidos prolongan la enseñanza recibida en el aula hasta el hogar. Se alternan con otros libros que las escuelas tienen en sus acervos, lo que permite que se enriquezcan las lecturas y el análisis de un mismo tema. Sus contenidos se encuentran estructurados dentro de los escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Las características de los libros de texto gratuitos son una guía con orientaciones metodológicas que dan coherencia y pertinencia a la educación básica. Como les comentaba, pues van a venir estas metodologías de cada campo formativo, que son metodologías sociocríticas. Contienen pensamientos e ideales de libertad, justicia, fraternidad, felicidad, unidad, originalidad y emancipación, sustentados en pedagogos mexicanos y latinoamericanos con una mirada universal, comunal y endógena. Dan cumplimiento al artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y los principios rectores de la nueva escuela mexicana. Contribuyen a la formación de una nueva mexicanidad crítica y reflexiva y ofrecen una visión compartida entre los saberes y el conocimiento científico. Nosotros pues vamos a poder acceder a esta página donde vamos a encontrar pues los libros de texto gratuitos de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. En este caso, aquí les menciono, pues ustedes tienen que escribir más fácilmente. Déjenme regreso. Con Alitec y ya directamente de aquí, pues ustedes descargan los libros o los revisan. Bueno, en este caso los revisan porque de aquí no les permite descargarlos, pero ustedes los pueden revisar. Por ejemplo, aquí me meto a primaria, viene primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y yo ya puedo revisar pues estos libros donde pues ustedes ya van a darse cuenta de cómo es que están estructurados. De igual forma, pues aquí nos van a venir las fases que corresponden a cada una de las metodologías. Entonces, estos libros de texto gratuitos, yo se los voy a compartir. Estos libros de texto gratuitos, estos libros de texto gratuitos, yo se los voy a compartir. Les voy a poner el enlace. Les voy a poner el enlace para que ustedes puedan descargar estos materiales. Los libros de texto gratuitos yo me encargué de descargarlos y ustedes pues van a poder utilizarlos. Vienen organizados por fases, bueno, en este caso creé carpetas donde aparece la fase, están adentro otras carpetas que aparecen los niveles y después ya aparecen los libros. Ustedes pues ya se meten a la que les corresponda, solamente que esos archivos, como los descargué, la verdad es que me dio flojera ponerle su nombre real. Tienen un nombre como por código, pero ustedes cuando los vayan abriendo los pueden revisar. En mi caso, como les digo, les estoy compartiendo los libros ya descargados, son archivos PDF y ustedes los pueden tener en su computadora y utilizar sin necesidad de internet. Entonces, en este caso, quienes no tienen esos libros, en este caso, pues ustedes tendrían que revisarlos directamente, o esos maestros tendrían que revisarlos directamente en internet y tendrían que tener pues internet. Y este es el libro,
Dice, maestro, de casualidad tiene un libro sin recetas del maestro. Es este, el que estoy, bueno, el que está en pantalla. El que está en pantalla es el libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, la fase 3, que es donde vienen pues estas metodologías, donde a ustedes pues les lo tienen también este libro, pues ustedes que conocer, revisar, pero como les comento, ustedes lo van a poder tener, lo van a poder utilizar ya descargado. Por ejemplo, aquí ya vienen las metodologías, sus fases, y ustedes pues ya pueden utilizar este libro. Pero les digo, les voy a activar una nueva opción en el menú, y ustedes pues van a poder acceder a revisarlos, ya sea que los quieran revisar nada más en Google Drive, los están subidos en Google Drive, y si los quieren descargar pues también lo pueden hacer. Entonces vamos a regresar a donde íbamos. Vamos a ver nada más ahorita rápidamente, pues, qué es el Consejo Técnico Escolar. El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de las y los alumnos. Sesiona 13 días del ciclo escolar, que van a estar distribuidos en dos fases: 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar para la fase intensiva, 8 días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar para la fase ordinaria. Y estos días de consejo técnico escolar pues vienen establecidos dentro del calendario escolar. Los propósitos que tiene este consejo técnico escolar es revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de las y los alumnos, tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas para la mejora del aprendizaje de todo el alumnado, establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela, fomentar el desarrollo profesional de las y los docentes y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas. Dentro de este Consejo Técnico Escolar, pues se va a llevar a cabo este trabajo colaborativo de transversalidad, de transdisciplinariedad, o sea, donde van a intervenir pues todos para poder llegar a intervenir en problemas de la escuela, necesidades de los alumnos, problemas de la comunidad, ponerse de acuerdo para implementar proyectos, recibir actualización, capacitación, formación para, en este caso, por si hay cambios en la normativa, si hay nuevos programas, si se hicieron modificaciones a a los programas y planes. Entonces, todo esto pues sirve para poder tener eso. Ah, y también otra cosa importante. Dentro del Consejo Técnico Escolar, pues también se permite el compartir experiencias, estrategias, metodologías, dinámicas, juegos, actividades, generar acuerdos, y esos acuerdos se tienen que seguir y se tienen que contemplar dentro de la planeación. La situación actual de la nueva escuela mexicana. Se han instrumentado metodologías sociocríticas, innovadoras, inclusivas y pertinentes que favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí vienen ya las cuatro metodologías que les hablaba, que pertenece una a cada a cada uno de los campos formativos, y son estas que están viendo aquí, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que pertenece a lenguajes, aprendizaje basado en indagación STEAM, que pertenece a saberes y pensamiento científico, aprendizaje basado en problemas, y en este caso a ética, a- pertenece a ética, naturaleza y sociedades, y aprendizaje servicio, que pertenece a de lo humano y lo comunitario.
Se ha actualizado el plan y programas de estudio con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, vida saludable, educación sexual, deporte, literatura, artes, inglés, civismo, ética, filosofía y desarrollo socioemocional. Se ha dado seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de libros de texto gratuitos como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente. Se ha profundizado en los procesos de desarrollo y aprendizaje o PDA de la fase 1 a la 6, es decir, desde educación inicial hasta secundaria en el caso de educación básica, para promover el aprendizaje integral de las y los alumnos. Se ha promovido la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Se han vinculado los libros de texto gratuitos con la planeación didáctica y durante el ciclo escolar 2022-2023 se ha impulsado un proceso de formación docente para la apropiación del Plan de Estudios 2022 a través de los consejos técnicos escolares. Impacto social que busca. Perfil de egreso de educación básica. En este caso vamos a tener 10 rasgos. De estos 10 rasgos vamos a tener el primero donde se reconocen como ciudadanas y ciudadanos. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género. Se reconocen como personas que gozan de los mismos derechos para vivir una vida digna, libre de discriminación. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Desarrollan una forma propia de pensar. Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades. Posiblemente les pregunten acerca de estos 10 rasgos del perfil de egreso. Cuando ustedes identifiquen que en una pregunta mencionan rasgos, inmediatamente recuerden el perfil de egreso. Y ustedes, de igual forma, tienen que estar leyendo y repasando, pues que se trata de un rasgo o si no es un rasgo. Recuerden que estos rasgos se trata sobre estas habilidades, actitudes, conocimientos que los alumnos van a adquirir a lo largo pues de esta educación básica. Entonces, de esto pues es lo principal que ahorita vamos a revisar, como les menciono, es como un resumen de lo que es el plan de estudios 2022, pero pues ahora en la siguiente sesión ya lo revisaríamos de forma específica y más extensa, pero porque pues en esto se va a centrar principalmente la nueva escuela mexicana. Y bueno, la nueva escuela mexicana, el plan de estudios 2022 y su examen, la mayoría de preguntas van a ser acerca de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios 2022 junto con todos estos elementos que les acabo de mencionar. Principalmente va a ser como el 70, 60, 70% de todas las preguntas que les van a hacer más acerca de este tema o de estos temas. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Ahorita les digo, solamente lo vimos de forma general. Entonces, si algo no lo comprendieron, ya lo vamos a revisar en la siguiente de forma más completa. Ok,